Buenas noches, queridos oyentes. Bienvenidos una vez más a su programa, La Hoguera, con su anfitrión, el cronista de la oscuridad. En esta ocasión tendremos una trilogía, 3 historias del tema de los ovnis, los cuales te dejarán pensando y te dejarán cuestionándote: ¿existen? ¿En realidad pasa esto? Con su toque característico de terror. Así que, comencemos. Esto le sucedió a Luis cuando tenía tan solo 8 años, ahí del verano del 2001. Él, junto con su padre y su familia, emprendían un viaje en auto desde Guadalajara hasta Ciudad de México. Él comenta que el viaje normalmente tomaba un día aproximadamente, ya que hacían paradas, salían a comer y algunas que otras compras de souvenirs en el camino. Él no sabía que ese recorrido se convertiría en una pesadilla para ellos. Él comenta que en ocasiones recorrían tramos con bastante tráfico o bastante avance de carros, pero había lapsos donde tomaban algunos atajos para poder llegar un poco a tiempo, y llegaban o pasaban por carreteras o lugares desolados, casi sin ninguna persona o ningún ruido de algún vehículo. Me comenta que en ese momento llegaron a un punto donde el paisaje era árido, polvoriento. Parte de la región, parte central de este panorama que se veía. Comenta también que el sol estaba implacable, quemaba, abrasaba. Estaba muy intenso. Él menciona que en ese momento todo el ambiente era sofocante. En el interior del coche se mezclaba con un olor característico ya del coche, algo forzado por este clima, en conjunto con un poco de anticongelante. Él recuerda que la monotonía de este viaje era tan aburrida que a veces solo interrumpían para distraerse un poco con algunas charlas ocasionales, tanto de sus padres. Era algo tonto, pero para él era algo que aliviaba un poco este clima. Recuerda que cuando llegaba alguna gasolinera cerca de estos lugares, estaban desoladas, donde el viento consigo y el polvo era totalmente un desierto. Pero ellos seguían rumbo firme a la Ciudad de México para visitar a su abuela. El viaje para él tenía que haber sido emocionante. Recuerda que su madre en el recorrido era una mujer poco seria, pragmática. Sin embargo, lo notaba algo cansado, enfadado, estresado, y trataba de sacarle plática. De pronto terminaban, y su padre lo único que hacía era sintonizar las pocas estaciones que se escuchaban cerca de o alrededor del lugar, ya que eran interrumpidas muchas veces por distorsión. Distorsión que era porque ya no había señales o algunas torres de radiofrecuencia que trasladaran o transportaran esta misma emisión. Luis recuerda que unos días antes su abuela los había llamado y les había comentado con una voz inusualmente seria que había tenido algunos sueños, algunos pensamientos, que tenía una presión en su pecho y que tenía muchas ganas de verlos, de platicar con ellos, de convivir, ya que sentía una cierta angustia, sentía un cierto presentimiento, y no sabía de dónde venía, pero lo sentía con firmeza, y eso a los padres de Luis les causó mucha inquietud. Por eso decidieron ir a visitarla. Luis comenta que en un tramo carretero donde casi no había nada, pocos ruidos, el viento más que nada, su carro de repente empezó a hacer ruidos extraños, hasta que en algunos pasos más adelante el coche se detuvo completamente. Empezó a salir humo de él. Su padre bajó a revisar y les comentó que una de las mangueras que conducía el anticongelante se había reventado. Para este punto el sol ya estaba a punto de ocultarse y el cielo ya pintaba tonos anaranjados, a punto de oscurecer completamente. Sin embargo, para Luis era un bello atardecer, ya que no lograba disipar la creciente sensación de aislamiento y peligro, y eso lo emocionaba un poco, pero se sentía seguro ya que estaba con sus padres.
Su padre intentó reparar el coche, pero sin éxito y agotado, tomó un pequeño descanso. Empezó a platicar con su madre y con Luis. En ese momento Luis empezó a sentirse cansado y agotado. Eso hizo que se quedara dormido en el asiento trasero. Luis comenta que de repente sintió un zumbido y despertó un poco sobresaltado. Comenta que cuando despertó, el coche estaba en silencio. La oscuridad ya había caído por completo y sus padres estaban de pie frente a él, afuera del coche, mirando fijamente hacia el cielo. Sus rostros estaban pálidos y iluminados por una luz extraña, casi sobrenatural. Eso los señalaba, los apuntaba. Parecía como si algo les extrajera. Parecía como si otra parte de ellos, me atrevería a decir que su alma, eso comenta Luis, era extraída de ellos. Luis comenta que al principio no sabía lo que estaba sucediendo. El cielo completamente oscuro, normalmente salpicado de algunas estrellas, parecía distorsionarse por esa luz. Parecía que todo era parte de un sueño. De hecho, intentó pellizcarse, pero al sentir la sensación de dolor, se dio cuenta que no estaba dormido. De repente se dio cuenta que parecía ser que una estrella gigante se paraba enfrente de ellos. Eso era lo que ocasionaba que la luz apuntara a sus padres. Sin embargo, Luis trató de acercarse a ellos y no podía. Había una barrera, había algo que lo estaba frenando. Sus padres seguían quietos. Luego vio cómo este objeto, esta estrella, se movió y le dio forma a algo redondo, esférico. Parecía un platillo, nos comenta Luis, suspendido en el aire, girando. Emitía bastantes luces que cegaban, un zumbido que ensordecía. Parecía que vibraba en el aire con una energía desconocida. Estaba seguro que eso no era una estrella, ni tampoco un avión. Era algo diferente y hasta cierto punto muy aterrador. Sus padres seguían sin moverse. El silencio era roto, solo un zumbido bajo constante que parecía vibrar en sus huesos. El mismo aire era muy pesado y hasta cierto punto cargado por electricidad. Él comenta que el objeto permaneció suspendido durante lo que pareció una eternidad. Luego lentamente comenzó a descender y una luz más intensa emanó de él, proyectando sombras largas, deformes, sobre el terreno desértico. En ese momento Luis sintió un escalofrío que recorrió todo su cuerpo, una sensación de terror que no sabía cómo describirlo, solamente decía que su estómago lo recibía. Quedó paralizado. Sus padres aún inmóviles, sus miradas fijas hacia la luz, hacia el objeto. De repente este objeto emitió un destello cegador, y luego tan rápido como apareció, desapareció. El silencio volvió, pero ahora era mucho más pesado, más opresivo. Habían dejado un olor un poco raro, como a ozono, como a algo nauseabundo, algo quemado, y el silencio que dejaba un eco de algo inexplicable que había sucedido en ese momento. Luis comenta que de pronto sus padres comenzaron a moverse. Estaban desencajados, no sabían qué había pasado. Luis no sabía cómo explicar lo que había sucedido. También relata que en ese momento observaron a lo lejos una mujer vestida con ropas oscuras, desalineadas. Parecía que esa mujer, en vez de acercarse, se estaba alejando. Parecía aturdida. Ella se alejaba también de ese objeto. Al parecer también había sido víctima de esta misma luz, de estos mismos seres. Luis comenta que siguió el camino de esta figura, de esta mujer. Parecía casi un fantasma, y de pronto, en un abrir y cerrar de ojos, esa sombra, esa chica, había desaparecido. Sus padres, aún en shock, no decían nada, solo se miraban, trataban de explicar lo que había pasado. Ellos creían que también estaban en un sueño. Sin embargo, Luis
tomó la batuta y empezó a platicar todo lo que había sucedido y cómo había pasado y todo lo que él había observado. Luis comenta que su padre nuevamente volvió a intentar reparar el coche. Siguió intentando hasta que lo logró. Comenta que el viaje de regreso fue muy silencioso, opresivo, marcado por una gran tensión invisible que parecía que el aire se hacía cada vez más pesado. Luis comenta que cuando llegaron con su abuela, todos estaban pasmados. Decidieron no contar nada, no preocupar más a su abuela. Sin embargo, cuando regresaron de la visita de estos, Luis trató de preguntarle a sus padres si ellos recordaban algo del evento, si ellos recordaban lo que había pasado, todo el tiempo que estuvieron parados viendo el objeto. Sus padres lo único que recuerdan fue que sentían como si estuvieran en un sueño, viendo una luz clara que los llamaba, que pedía que se acercaran a ellos. Ellos sentían que estaban dormidos, no estaban conscientes de alrededor, ni de los alrededores, ni de nada, ni de nadie. Ni siquiera se dieron cuenta de los seres que estaban cerca de ellos. Esto a Luis lo dejó pasmado, pero con una pregunta constante que se hace: ¿qué fue lo que sucedió? Después de algunos años, y ya con un poco olvidado este tema, Luis recuerda que volvió a platicar nuevamente con su madre de esto. Y al parecer, esta vez su madre comenzó a recordar algo. Empezó a platicar un poco de detalles de lo que había pasado en esa ocasión. Ella comentó que no solo fue un objeto con forma de platillo, que fue algo más grande lo que vieron, más aterrador, algo que desafiaba su comprensión. En ese momento Luis se dio cuenta que su mamá estaba pálida. En su rostro se reflejaba una luz de miedo y asombro. Esa experiencia los marcó para siempre, ya que apenas en esta época sus papás empiezan a recordar más detalles que incluso Luis no recuerda. Eso quiere decir que aunque Luis tuvo un poco más de movilidad en ese momento, quizá también él estuvo enredado, estuvo detenido por estos seres sin que él se diera cuenta. Quizá lo que él vivió solamente es parte de alguna sugestión que estos seres hicieron que él experimentara sin ser real. Dime, ¿tú qué harías en esta situación? Y si la historia te está gustando, por favor quédate, dale like y suscríbete, comparte. La historia que sigue da un toque bastante peculiar. Acompáñanos. Esta historia nos la manda Guillermo. Él nos comenta que él es un hombre bastante tranquilo, pragmático, con una mente muy analítica, que siempre trata de buscar explicación lógica a todo. También nos comenta que él, junto con Ricardo, su amigo, son personas que les gusta mucho la investigación, son de espíritu libre, soñador. Ellos a menudo inventaban historias donde ellos eran los protagonistas de mundos muy interesantes, fantásticos. Comenta que no eran hermanos unidos por la sangre, sin embargo los unía un vínculo un poco más, las creencias y esa hambre de conocimiento que ambos tenían. Guillermo comenta que en el verano del 2003 sentían un calor sofocante, incluso por la madrugada, que se suponía tenía que ser más fresco, sentían este clima intenso. Guillermo comenta que es una persona que le encanta mucho el tema de los musicales, el tema de grupos. Él comenta que en esa ocasión regresaba junto con Ricardo de un viaje a San Luis Potosí. La camioneta que ellos tenían era una reliquia. Era algo que la familia siempre guardaba por ahí y tenía como reserva, con más kilómetros que años. Comenta que esa camioneta ya tenía bastantes ruidos, sin embargo, seguía siendo apta para manejar en carretera.
en especial en esta, ya que era una carretera muy sinuosa y oscura que se extendía ante ellos, como si fuera una especie de camino serpenteante. Inclusive parecía una carretera, o ese tramo en especial, listo para una película de terror. Así nos comenta Guillermo. Guillermo comenta que algunas pláticas que había tenido con algunos compañeros de la escuela musical a la que él pertenecía, pláticas de esas que se daban a veces cuando el maestro no está, referente a temas paranormales, espantos, temas de terror o temas inexplicables. Recuerda que uno de sus compañeros le comentó que al pasar en alguna ocasión en una carretera desolada junto con su familia, observaba por los cerros luces que se movían de un lado a otro. Él recuerda que su compañero en aquel momento le contó que su papá le había platicado que por ese lugar había brujas, por eso se veían esas luces intensas. Sin embargo, Guillermo solamente lo tomó como una plática que recordaba gracias a esos paisajes en esa carretera. Guillermo comenta que al ir manejando por ese tramo, la camioneta comenzaba a hacer sus ruidos peculiares, los de siempre. Inclusive Ricardo ya se había acostumbrado a ellos, tanto que comenzaba a quedarse dormido. Cuando de pronto comenta que una luz apareció frente a ellos, una luz sola en medio de la carretera. La luz era blanca, intensa. Parecía que irradiaba un calor bastante abrasador, a una cierta distancia de ellos. Sin embargo, esa luz avanzaba a una velocidad bastante rápida, imposible si así lo quieres ver, e invadía ambos carriles, el carril por donde ellos mismos transitaban. Guillermo comenta que instintivamente frenó y prendió las luces intermitentes, pero esta luz no se detuvo. Al contrario, se dirigía hacia ellos. Guillermo comenta que esta luz pasó a través de la camioneta. En ese momento sintieron una sensación bastante terrorífica y algo que recorría sus cuerpos. Él describe que era como si una ola de energía los hubiera atravesado. El corazón de Guillermo latía como un tambor. Dice que miró por el retrovisor y la luz blanca seguía ahí, flotando unos pocos metros de ellos, ya que como era de noche en ese momento, notaron cómo esa luz poco a poco se fue desvaneciendo hasta perderse en el centro del cielo y dejarlos solos con un silencio sepulcral que envolvió todo el entorno, todo el alrededor. Segundos después, una cortina de lluvia, una lluvia no tranquila sino torrencial, los envolvió completamente. Entre más pasaba el tiempo, esa lluvia se tornaba más agresiva, a punto de parecer un diluvio bíblico que golpeaba esa camioneta vieja con bastante furia. Comenta que la visibilidad era imposible hasta que se redujo a cero visibilidad. El viento parecía que si sonara como fuera un lobo hambriento, una bestia que quisiera atacarlos, mezclándose con el sonido del agua y el crujir o los ruidos de esa camioneta ya vieja. El miedo se apoderó de Guillermo, pero de repente y tan rápido como había comenzado la lluvia, el silencio volvió. Guillermo no se explicaba por qué. Sin embargo, veía cómo la lluvia caía alrededor de ellos, pero ya no había ningún ruido, solo puro silencio. De repente, y con la poca visibilidad o cero, comenzaron a avanzar por la orilla para no perderse, para llegar a tiempo. Él comenta que Ricardo venía serio, completamente callado, no emitía ninguna palabra. Guillermo comenta que cuando por fin lograron salir de esa lluvia y se alejaron unos metros de ahí, el ruido comenzó a regresar hacia ellos. La vida regresaba, pero lo más extraordinario que comenta es que cuando llegaron
por fin a su punto, al lugar donde tenían que estar en ese momento, se quedaron paralizados, ya que habían recorrido un trayecto de 4 horas en tan solo 2, y esto era algo imposible. Aunque Guillermo conduciera a una velocidad moderada, el trayecto lo conocían muy bien, y era inexplicable cómo había pasado esto. Ricardo, aún un poco adormecido, sin querer decir nada, comentó: esto fue una ilusión, Guillermo, no puede ser posible. Guillermo, escéptico, y para tranquilizarse un poco, no insistió más en comentar qué es lo que había vivido y qué era lo que había visto. Sin embargo, no había nadie ni nada que lo convenciera de que eso hubiera sido posible. Para él era algo inexplicable. El tiempo se había distorsionado, la luz, la lluvia intensa, la velocidad. Todo apuntaba a que era una experiencia paranormal, una ruptura en la realidad. La lógica de Guillermo se tambaleaba, incapaz de contar o encontrar una explicación, algo racional. Esto que ocurrió no es normal. Comenta que la imagen de la luz blanca, imponente, fría, siempre quedará grabada en su mente. Y a este evento, cada que él relata esta historia, la relata como el silencio que ocurrió en la carretera de San Luis. ¿Y tú qué harías? De repente aparece una luz que te persigue en una carretera. Y si las historias te están gustando, por favor, no te vayas. Sigue lo más interesante aún. Por favor, suscríbete y dale like, comparte. Quédate hasta la tercera historia, que no te decepcionará para nada. Esta es la historia de Berta. Berta nos comenta que desde joven siempre fue una persona muy allegada a la exploración, inclusive perteneció a un grupo de Boy Scouts, que aunque a veces ciertas circunstancias o ciertos factores, eventos de la vida le causaban terror, ella siempre estaba dispuesta a ir más allá, a ir a fondo. Ella comenta que durante estas excursiones de Boy Scouts, donde se acostumbra a hacer una fogata o una hoguera y platicar historias junto con algunos bombones, acompañados de algunos compañeros. Algunas de las leyendas que se contaban de los lugares eran bastante inquietantes, pero en especial siempre le causó curiosidad una que decían con frecuencia, o que a veces resaltaba de plática en plática, la de un hombre gris, una figura espectral que aparecía por las noches, en noches con niebla intensa. Una leyenda que a veces mucha gente menospreciaba, pero ella le daba mucha importancia. Ella comenta que en una de estas excursiones que tuvo, campamento de Boy Scouts, una tarde cayó una lluvia intensa. Parecían cortinas de agua, fría, espesa. Ellos se encontraban en un bosque muy frondoso, lleno de pinos. Comenta que ya eran casi las 10 de la noche y ella contaba con tan solo 16 años. Era un miembro muy activo de su grupo de Boy Scouts. Recuerda muy bien la locación de ese lugar. Era en la región de Oaxaca, una zona montañosa. Parecía un lugar sacado de las mismas películas. Berta comenta que ese lugar estaba a unos kilómetros de la ciudad más cercana. Comenta que la situación se empezó a tornar un poco crítica. Tuvieron que regresar al campamento, ya que la lluvia se había puesto más intensa, cada vez más. Inclusive por el clima, se empezaba a suscitar la neblina. Berta comenta que al regresar a este campamento y cambiarse la ropa, ya que estaban muy mojados, ella junto con sus compañeros escuchaban ruidos que golpeaban la ventana, truenos y una lluvia muy intensa. Pero algo lo notó, algo le dio curiosidad. Cuando uno de estos truenos apareció, notó una figura extraña, algo alargada.
una sombra alta y gris. Ella pensó, quizá estoy alucinando, ya que alrededor hay muchos árboles. Quizá lo que vi fue una rama caer, y eso simuló ser una sombra de alguna persona, algo, no lo sé. Sin embargo, lo que le dejó más inquieta fue que cuando esa sombra recorrió la ventana, notó, o parecía que notaba, que esa sombra tenía un par de ojos, pero solo se quedó en su mente. No prestó más atención y siguió con lo que estaba haciendo. Berta comenta que todos sus compañeros y su guía se enfocaron en dormir, en descansar. Sin embargo, ella quedó inquieta con ese evento, eso que vio, y no apartaba la mirada de esa ventana. De repente, notó cómo entre la oscuridad y con la luz de esos rayos intensos, nuevamente veía esa figura, pero esta vez asegurándose que no era una rama, era algo gris, con extremidades largas, algo hasta cierto punto grotesco. No tenía forma, sin embargo, se veían dos cuencas profundas con ojos rojos. Esos ojos que la miraban fijamente a ella. Ella comenta que la figura se acercó a la ventana y extendió una mano sobre ella. Ella notó que la mano era demasiado grande. No era la mano de un ser humano, ya que abarcaba casi la mitad de una ventana. Y esta ventana tenía aproximadamente 1 metro de largo. El corazón de Berta latía con mucha fuerza. Parecía que rebotaba entre sus costillas. De repente, Berta escuchó un grito. Parecía que otro de sus compañeros estaba despierto y estaba viendo lo mismo que ella. Y así varios de sus compañeros despertaron. Berta, conmocionada por los gritos y la situación que estaba pasando, dejó de ver esta figura, y cuando volvió a voltear a la ventana, ya no vio nada. Este ser había desaparecido. Berta y sus compañeros, conmocionados por lo que pasaba, empezaron a platicar qué era lo que sucedió, qué era lo que habían visto. Todos quedaron sorprendidos por lo que estaban platicando. La forma del ser, la mano del ser. Pronto, su guía se acercó a ellos, trató de tranquilizarlos, que regresaran a dormir, lo cual era muy complicado. Sin embargo, una vez que todos guardaron silencio y se quedaron dormidos, Berta decidió salir un poco a la cocina del lugar. Con esa curiosidad que ella tenía, abrió la puerta y, aún con la lluvia intensa, se asomó al bosque, y lo que observó la dejó paralizada. Estaba esa misma figura al fondo, observándola fijamente. Era un ser poco descriptible, no era humano. En ese momento ya no sabía qué era lo que estaba observando. Este ser hacía movimientos muy lentos y no paraba de observarlo. Berta quedó paralizada, viendo a este ser. Este ser, de repente, movió las manos. Berta sintió como una de esas manos la tocó en el rostro, pero ella no se explicaba cómo esto era posible, ya que el ser estaba a más de 30 metros de ella, y sintió precisamente cómo su mano tocaba y acariciaba su rostro. Esto era imposible. En ese momento Berta volvió a gritar. Corriendo hacia su habitación, regresó a la cama. Su guía se acercó a ella y le preguntó qué era lo que pasaba. Ella lo único que decía: gris, gris, es gris. Su guía se quedó platicando un poco con ella para tranquilizarla, calmarla, decirle que ahí no había nada. Sin embargo, Berta no se quitaba la sensación de esa mano en su rostro. Como pudo, y conforme pasó el tiempo, logró dormir. Al día siguiente,
Su guía ya no quiso platicar nada más de esto. Decidieron regresar a casa. Sin embargo, Berta, al comentarle a sus padres, tomaron como si fuera una persona poco cuerda, como si estuviera envuelta en una locura que no existía. Al pasar del tiempo, Berta investigó, trató de buscar la explicación a lo que le había pasado, hasta llegar a un punto donde encontró que estos seres grises no son seres humanos, no son bestias, no son espíritus o demonios. Ella comenta que lo que encontró y la descripción que le decían es que estos seres eran seres extraterrestres, que si tienes suerte, que si la suerte no te acompaña, lo poco que puede pasar es que te borren la memoria. Pero cuando no pasa esto, pueden llegar a secuestrarte y no volver jamás a ver a nadie. Berta quedó pasmada y hasta el día de hoy no sabe, no platica, no comenta nada de esta situación, porque eso le recuerda y vuelve a tener la sensación de esa mano de ese ser acariciándola. ¿Y tú? ¿Qué harías si un ser de estos te tocara el rostro? Y por el momento es todo, queridos oyentes, esperando les haya gustado esta trilogía de historias, esperando les haya encantado. Si fue así, por favor suscríbete y dale like, comparte, esto para seguir creciendo y llevar a ustedes más historias de lo paranormal. Por el momento me despido, su amigo y anfitrión, el cronista de la oscuridad. Hasta luego, tengan una noche llena de pesadillas inquietantes.